han despertado en mí el interés de hacer algunas precisiones. Yo creo que sí estamos ante una de las resoluciones más sólidas de cuantas ha emitido el Instituto Federal Electoral en términos de lo que conocemos como la publicidad integrada. Entiendo el papel de mi amigo Hernández Fraguas en la defensa de su partido, no así la de algunos consejeros electorales, porque el análisis que presenta la resolución no solo se plantea en términos de un análisis de contenido, que per se, por supuesto que se coloca más en el género de propaganda que en el género periodístico. Yo no voy a calificar si ese periodismo es bueno o malo, y tampoco calificaré si la propaganda esa es buena o mala. Pero desde los tiempos tempranos del aprendizaje de la nota informativa, cuando en las aulas de periodismo los profesores nos decían la importancia de una nota informativa, siempre nos recordaban dos cosas: el id, la entrada de la nota, la frase inicial de la nota con el que se llama la atención del lector, del radioescucha, del televidente, ese primero renglón en donde están contenidos casi todos los datos. La entrada es muy importante, decía el profesor cuando presentábamos una nota informativa. Y no se les olvide la fuente de la información. Esto es, ¿quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? La fuente es la base de una nota informativa. Incluso hay reservas de fuente, pero la nota informativa tiene que decir con toda claridad: fuentes confiables dijeron que, fuente cercana a informaron que. Estas notas que algunos ven como informativas no tienen fuente, tienen un emisor. No es un flash informativo, son varios impactos. No es cierto que el análisis carece del contexto y del análisis. ¿Qué es el flash informativo en términos periodísticos? Es la irrupción, la interrupción de una programación continua para informar de algo trascendente. Ha explotado la torre de Pemex, dijo un flash informativo de la televisión. En esa emisión, la nota trascendente del flash informativo es que el candidato se compromete con la educación como base fundamental del progreso. Hay que interrumpir la programación como flash informativo. Eso convierte al flash informativo en propaganda, sobre todo cuando de ese candidato se repiten 3 veces el mismo flash informativo a lo largo del día y de los días previos a la precampaña en tiempos de veda. El flash informativo es una degeneración del inmediatismo tremendista y del sensacionalismo. Yo he estado en desacuerdo con eso, pero cuando estalla una bomba, cuando hay un acto terrorista, cuando se quema la torre de Pemex, se comprende el flash informativo. Señoras y señores consejeros, no estamos ante ningún flash informativo. El solo contenido es prueba per se de que se aleja de los rigores de la nota informativa como género periodístico y se coloca más en la propaganda política. Porque están diciendo que él se compromete, no que él dijo que se comprometía. Es un caso indefendible. Para los representantes de los partidos hay un deber. Y lo ha hecho muy bien Hernández Fraguas. Para los consejeros no. Hay toda una insinceridad sobre el mercado negro de la información. Abunda el mercado negro de la información por criterios como estos. Porque todo se vale, incluso que se diga que eso es ejercicio de la libertad de expresión. No, hay que corregir, eso es ejercicio de libre comercio. En la televisión,
el mercado negro de la información. Pero el presidente de la República firmó una iniciativa que elevó al artículo 6 de la Constitución, en el nuevo apartado B, fracción cuarta, que se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda transmitida como información en segmentos noticiosos o periodísticos. Se llevó a la Constitución algo que no existe, y la firmó el presidente de la República, y la firmaron los presidentes de los partidos. No existe la venta de entrevistas para varios de los consejeros aquí, pero el compromiso 93 del Pacto por México quiere llevar como una nueva causal de nulidad de las elecciones la compra de cobertura informativa a través de los espacios de radio y televisión, dice el pacto, con la correspondiente sanción al medio de comunicación. Basta de la insinceridad frente a un fenómeno que todos sabemos existe y que lo único que hace es expoliarnos a todos. Porque le venden al PAN y compra el PAN, y le venden al PRD y compra el PRD, y le venden al PRI y compra el PRI. Y cuando esa compra y esa burla de la reforma por los partidos se incrementa de esa manera, o cuando les afecta, es cuando se denuncia. Hay que abandonar la estrategia de los mercenarios de la información que han convertido al periodismo en una mercancía para seguir teniendo ganancias, por cierto, por debajo de la mesa, porque estamos ahora en el peor de los mundos. Y aquí se dice, eso es periodismo, bueno o malo, pero eso es periodismo. No es periodismo. Esa es propaganda electoral. Ese no es flash informativo, esos son impactos propagandísticos. No estamos ante otros casos igual. Este tiene cualidades y características muy importantes. La resolución sí analizó que los únicos conceptos importantes para merecer una irrupción de la programación son los que decían los candidatos del PRI. De ningún otro hay candidatos, hay flashes informativos. No tienen ni la importancia, no tienen la trascendencia, solo lo que dicen los candidatos del PRI. Si ese es periodismo, es uno de los periodismos más bajos, más parciales, absolutamente más inmorales con relación al derecho de la información en México. Por supuesto, ¿quién lo practica? La principal concesionaria de la televisión en México, Televisa, la que resiste la reforma electoral del 2007 y 2008 con este mercado negro de la información, porque sabe perfectamente que cuando lo produce, que cuando mete a los candidatos en su juego y cuando se lo avala el Consejo General, va triunfando sobre el modelo de comunicación política, porque lo vuelve inútil, lo vuelve ocioso, ineficaz. Sus partidos no les bloquean, sus partidos no les dan spot, nosotros sí. Éntrenle al mercado negro de la información. Eso es lo que está en el fondo de este tema. Ojalá que voten a favor del proyecto y empecemos a dar antecedentes todos de que ante casos tan documentados el instituto tiene que salir, emerger, a rescatar el verdadero modelo de la comunicación política. Lo demás, el cuento ese de la libertad de expresión, es cuento. Muchas gracias, señor presidente.